El guardia de seguridad de un museo en quiebra permitió que un mendigo y su hijo vivieran en el museo mientras estaba a la venta. Pero cuando el museo fue vendido y fue a encontrarse con el dueño en la puerta, quedó paralizado al descubrir de quién se trataba. Raúl se pasó la mano por la frente y suspiró. Otra noche más de guardia en el Museo de Arte Moderno, o lo que quedaba de él. Recorrió con la mirada la gran sala prácticamente vacía, apenas iluminada por unas pocas lámparas que parpadeaban, luchando por seguir funcionando. Hacía 3 meses que el museo había cerrado sus puertas al público, incapaz de solventar más gastos. Los cuadros y esculturas más valiosos se habían subastado uno a uno en un desesperado intento de recaudar fondos. Los que no se vendieron terminaron en cajas de embalaje apiladas en un rincón, a la espera de un futuro incierto. Raúl era el único empleado que quedaba. Le habían ofrecido quedarse como guardia nocturno hasta que encontraran a algún comprador para el viejo edificio. No era gran cosa, pero necesitaba el trabajo, y a su manera, sentía que así rendía honor a ese lugar que durante años había sido su segundo hogar. Caminó lentamente por la sala de exposiciones, ondeando su linterna hacia las paredes desnudas. «La próxima semana vienen a tasar esto para la subasta», le había dicho el director esa mañana con semblante abatido. Raúl sintió una puñalada en el corazón. Sabía que era el final. Dentro de poco su querido museo sería pasto de especuladores inmobiliarios, convertido quizás en lujosos apartamentos que pocos podrían costear. Echó un vistazo al reloj. Marcaba las 10 de la noche. Faltaban 8 horas para completar su turno. 8 horas recorriendo una y otra vez las salas vacías, evocando en su mente donde había estado cada cuadro. Las paredes guardaban los contornos descoloridos de los marcos, fantasmas de la gloria pasada. Raúl se acercó a la entrada acristalada y contempló la avenida exterior. La ciudad parecía deshabitada a esas horas. Solo vagaban algunas figuras solitarias, abrigadas hasta las orejas. Febrero era un mes gélido. Raúl pensó en su caminata nocturna de vuelta a casa y se arrebujó más en su chaqueta. De pronto, un ruido en la puerta lateral le puso en alerta. ¿Habría alguien tratando de colarse? Encendió la linterna y caminó rápidamente hacia allí, con los sentidos aguzados. Era una noche glacial para andar merodeando la calle. Al doblar la esquina vio 2 figuras agazapadas junto a la puerta, un hombre mayor y un niño. Ustedes!, exclamó. «¿Se puede saber qué hacen?» El hombre dio un respingo y se giró, protegiendo contra su pecho al crío. Tenía el rostro demacrado y la ropa hecha jirones. El niño, arrebujado en una manta raída, tiritaba sin parar. «Por favor, señor», suplicó el hombre. «Solo buscábamos dónde guarecernos. Mi hijo no ha probado bocado desde ayer». Raúl bajó la linterna y se quedó pensativo unos segundos que le parecieron eternos. En los ojos desesperados del padre vio el reflejo de su propio miedo a quedarse sin nada. ¿Quién era él para negarles la entrada, si en ese museo ya no quedaba nada que robar? «Está bien, pueden pasar», dijo finalmente haciéndose a un lado. «Al menos aquí dentro no pasarán frío». El hombre le dirigió una mirada desbordante de gratitud. Tomó al niño en brazos y siguió los pasos de Raúl hacia el interior. «Mi nombre es Martín», dijo una vez dentro. «Y este es mi hijo Lucas. Perdimos nuestro trabajo y nuestra casa. He estado buscando algo, lo que sea, pero nadie contrata en invierno. Yo me llamo Raúl, y en eso puedo entenderos», repuso señalando su uniforme de guardia. «El museo quebró y pronto lo embargarán». Martín recorrió el lugar con la mirada. Aún en penumbra se percibía la majestuosidad del edificio, con sus grandes vitrales y altísimos techos abovedados. «Debió de ser un gran museo en su momento. Una lástima que cierre», murmuró. «Lo era. Tuvimos obras maestras de Dalí, Picasso, Van Gogh», evocó Raúl. «Miles de visitantes al año. Supongo que los tiempos cambian». Martín asintió, acunando a su pequeño entre los brazos. El niño ya no tiritaba tanto. Raúl consultó su reloj. Quedaban muchas horas de oscuridad y mucho frío ahí afuera. No tuvo corazón para echarlos. «Miren, en la sala oeste hay un reservado que casi nadie visitaba», les indicó. «Pueden pasar ahí la noche, nadie les molestará. Mañana seguramente encontrarán opciones para salir adelante». Martín esbozó una sonrisa de agradecimiento y estrechó la mano que Raúl le tendió. Luego se alejó siguiendo sus indicaciones, llevando al niño adormilado sobre su hombro. Raúl se quedó solo de nuevo en la penumbra. Sabía que si el director se enteraba de lo que acababa de hacer, le despediría en el acto. Pero también supo en ese instante que, pasara lo que pasase con ese museo, él siempre podría dormir tranquilo. Retomó su ronda nocturna recorriendo las salas. Las horas pasaron lentamente.
Cuando faltaban unos minutos para el amanecer, caminó hacia la sala oeste para comprobar que sus inesperados inquilinos estuvieran bien. Al asomarse, los encontró profundamente dormidos sobre unas mantas extendidas en el suelo. Junto a ellos había un trozo de pan duro y unos pocos frutos secos. Raúl negó levemente con la cabeza. Ni siquiera él en el último mes se había alimentado mucho mejor. Salió de nuevo a la noche gélida para dar su último recorrido antes de que llegara el turno de día para abrir. Al regresar ya no quedaba rastro de Martín y su hijo. Solo halló una pequeña nota garabateada a toda prisa. Muchas gracias por todo, amigo Raúl. Que la vida le devuelva las bondades que nos ha dado, Martín. Raúl se guardó la nota en el bolsillo del uniforme, próximo a su corazón. Esbozó una sonrisa mientras veía llegar por el pasillo a su sustituto en el turno de mañana. Al menos ese día se iría a casa con la certeza de que había marcado una pequeña diferencia. Habían pasado 2 semanas desde aquella gélida noche en que Raúl dejó entrar a padre e hijo a resguardarse del frío en el museo. Desde entonces, se convirtió en una extraña rutina. Al iniciar cada turno nocturno, Raúl se encaminaba sigiloso hacia la sala oeste, encontrando siempre a Martín y al pequeño Lucas arrebujados en un rincón. Al principio le sorprendió que nadie les hubiera descubierto aún. Pronto entendió que él era el único que se preocupaba por recorrer todas las instalaciones a fondo. Los demás guardias hacían su rutina apresurada y se encerraban en la garita a ver la televisión o jugar a las cartas. En las primeras noches, Raúl les llevó mantas limpias y algo de comida extra de su propia despensa, también ropa de abrigo que sus hijos ya no usaban. Poco a poco entabló diálogo con Martín y conoció su dura historia. Había sido gerente en una fábrica que quebró de la noche a la mañana. En la calle desde hace casi un año, los empleos esporádicos no alcanzaban para pagar un alquiler. Lo único que le importaba era que su hijo Lucas no pasara hambre ni frío. Raúl escuchaba con atención, reconociendo el auténtico amor paternal en los ojos de Martín cuando éste le hablaba de su pequeño. Sentía su impotencia por no poder ofrecerle una vida digna. En el fondo, eran más parecidos de lo que hubiera pensado. 2 hombres de bien atrapados por las vueltas crueles del destino. Por eso, en la intimidad de su conciencia, Raúl disfrutaba cuando llegaba la noche y hacía su ronda sabiendo que al llegar a la sala oeste se encontraría con sus nuevos amigos. Incluso en un par de ocasiones se sentó en el suelo con ellos compartiendo una sopa caliente de su termo y una amena conversación. El niño Lucas ya no le tenía miedo y a veces hasta se sentaba en sus rodillas para hojear unos viejos libros con estampas que Raúl le había llevado de su casa. Sin embargo, el tiempo apremiaba sobre sus cabezas como una frondosa espada a punto de caer. Aquella misma tarde el museo había recibido una jugosa oferta de un poderoso consorcio inmobiliario. En cuestión de días se cerraría el trato de compra-venta y vendrían con las excavadoras a derruir el edificio para construir lujosos apartamentos y locales comerciales. Raúl se estremecía al pensar en decenas de obreros invadiendo el museo, descubriendo sin remedio el escondite de sus amigos. Debía prevenirles, pero esta noche no los encontró en el rincón de siempre de la sala oeste. Recorrió las instalaciones varias veces sin hallarlos. También revisó los alrededores del edificio y la pequeña covacha del callejón donde solían guarecerse algunas noches. Nada. Se habían esfumado sin dejar rastro, como almas errantes. Quizás la inminente demolición les hizo abandonar el lugar. Al amanecer, cuando ya llegaba su relevo, Raúl caminaba cabizbajo hacia la entrada. De pronto vio una silueta familiar aproximándose por la acera del frente. Era Martín con su hijo en brazos, envuelto en mantas. Cruzaron miradas en la distancia sin hacer gestos, como 2 fugitivos que se reconocen en la noche. Antes de perderse calle abajo, Martín levantó una mano en señal de despedida y agradecimiento eterno. Raúl suspiró. Sabía en el fondo de su alma que no les volvería a ver. Con tristeza vio llegar los camiones y retroexcavadoras esa misma tarde, comenzando la demolición sin cuartel de su querido museo. Pronto no quedaron más que ruinas y montañas de escombros. Cuando Raúl pasó a entregar su uniforme y alegar su renuncia formal, el gerente le espetó sin empatía. Bueno, al menos aprovecharon bien sus últimos días en la guardia nocturna, durmiendo en vez de vigilar. Las semanas pasaron lentas y grises para Raúl, yendo de la pensión miserable a las largas colas del desempleo, buscando un trabajo que no llegaba. A menudo pensaba con nostalgia en su época como guardia del museo, cuando al menos tenía un techo y caminaba rodeado de belleza. También pensaba con cierta melancolía en Martín y su pequeño, preguntándose si habrían corrido mejor suerte que él. Hasta que una mañana recibió aquella llamada telefónica.
Una voz gruesa y pausada se presentó como nuevo propietario del terreno antes ocupado por el Museo de Arte Moderno. Citaba a Raúl en las ruinas para conversar los pormenores de la venta del inmueble y para entregarle personalmente las llaves de las nuevas instalaciones que construirían allí. Raúl colgó el teléfono sobrecogido por la extraña llamada. El nuevo dueño del terreno quería verle precisamente a él, un simple exguardia, para discutir los planes de la nueva construcción, y además le hablaba de entregarle las llaves en propiedad. Debía ser alguna equivocación, o una broma pesada. Intrigado, al día siguiente acudió a la cita pactada frente a los restos del antiguo museo. Todo eran ahora montones de cascajo donde meses atrás aún colgaban obras de los grandes maestros. Una tristeza grande volvió a apesadumbrar su ánimo. ¿Cómo le hubiera gustado ver renacer aquel lugar para brindar nuevos momentos de luz? De pronto una voz a sus espaldas pronunció su nombre. Al volverse, Raúl tuvo que frotarse los ojos incrédulo. Quien le hablaba era nada menos que Martín, el hombre sin techo que había acogido aquellas noches. Pero lo irreconocible no era él, sino su nuevo aspecto. Trajeado con un fino sobretodo de cachemir, sonreía afable tendiéndole la mano. «Me alegra que haya podido venir, Raúl. Tengo una sorpresa para usted». Aturdido aún, Raúl estrechó aquella mano amiga. Un centenar de preguntas se arremolinaban en su boca. «Creí que nunca volvería a saber de usted, Martín. ¿Qué significa todo esto?» «Acabo de comprar este terreno para levantar aquí un nuevo complejo cultural», anunció Martín con orgullo. «Con salas de teatro, un auditorio de música y, por supuesto, un museo de arte moderno aún más grande que el anterior». Raúl no daba crédito a lo que oía. ¿Un indigente convertido ahora en acaudalado mecenas dispuesto a resucitar el museo? Tuvo que sentarse sobre una piedra, pues las piernas empezaban a temblarle. Solo entonces reparó en la presencia del pequeño Lucas, correctamente vestido, que le saludaba tímidamente a unos pasos de su padre. «Pero no lo entiendo», balbuceó Raúl. «¿Cómo es posible?» Martín se sentó a su lado posando una mano sobre su hombro y comenzó a relatarle su increíble historia. Años atrás él había sido también un hombre de éxito, director comercial de una gran empresa. Cuando la compañía quebró, decidió arriesgar sus pequeños ahorros en una pequeña startup del sector tecnológico que parecía prometedora. Durante meses Martín y su familia lo pasaron mal económicamente, hasta que la empresa innovadora fue adquirida por uno de los grandes gigantes informáticos por una astronómica cifra. De la noche a la mañana, las acciones de Martín le convirtieron en millonario. Decidió entonces consagrar su fortuna y sus esfuerzos a devolver a la sociedad todo el apoyo y bondad que él no había recibido en su momento más oscuro. Por eso, cuando supo que el Museo de Arte Moderno, ese lugar que tan buenos recuerdos guardaba de su época más difícil, estaba en venta, no lo dudó ni un momento. Y por supuesto, en cuanto vi el proyecto supe que la persona indicada para dirigir el futuro museo eras tú, Raúl, concluyó Martín con una palmada en la espalda. Gracias a tu bondad, pudimos sobrevivir nuestro peor momento. Ahora quiero devolverte el favor. Raúl tardó varios minutos en articular palabra, conmovido. El destino le deparaba ahora la oportunidad de resurgir aquel museo tan amado como nuevo director. Sería su revancha sobre las vicisitudes del azar, al mismo tiempo que le permitiría devolver en gestos de bondad hacia otros menos afortunados todo cuando Martín estaba haciendo por él. Las semanas siguientes fueron de arduo trabajo supervisando las obras de la nueva construcción que se levantaba como un ave fénix sobre las cenizas. Para Raúl era como ver nacer de nuevo el museo pieza a pieza, esta vez bajo sus manos. Contrató a un equipo excelente y adquirió nuevas obras de arte gracias al generoso presupuesto de su mecenas. Por fin llegó el día de la gran reinauguración del museo. Periodistas de todo el país acudieron al evento y los políticos locales se peleaban por compartir la primera plana con Martín y Raúl. Este, nervioso ante los micrófonos, solamente atinó a expresar su agradecimiento eterno a la vida por permitirle formar parte de un proyecto tan especial. Llegada la noche, cuando los invitados se hubieron marchado, Raúl recorrió las nuevas salas en solitario, embriagándose de la belleza que había vuelto a aquellos muros. El pequeño Lucas, ya no tan pequeño, se le acercó risueño para acompañarlo. Mi padre dice que aquí pasamos los mejores y los peores momentos de nuestras vidas, pero que gracias a ellos ahora tenemos un hogar mejor que nunca. Y dice también que la mayor obra de arte de este museo eres tú, Raúl. Profundamente conmovido, Raúl abrazó al muchacho entre lágrimas. Al fin comprendía que hay personas que entran en nuestra vida apenas por unos instantes, pero nos marcan para siempre dejando la más bella de las huellas, la de la bondad desinteresada y el amor al prójimo. Desde aquel día Raúl se brindó por completo a su museo con la convicción de que,
cuando la vida parezca derrumbarse ante nuestros ojos, basta un gesto de luz hacia otro ser humano para que la esperanza renazca de entre los escombros. Habían pasado 2 intensos años desde que el museo reabriera sus puertas. Bajo la dedicada dirección de Raúl y el mecenazgo de Martín, se había convertido en un éxito de público y crítica. Las salas exhibían obras de vanguardia adquiridas a precios estratosféricos en subastas de Christie's y Sotheby's. La explanada exterior acogía esculturas monumentales de autores de prestigio internacional. Los actos y conferencias con artistas de renombre eran noticia fija en la prensa cultural. Pero Raúl no se dejaba deslumbrar por el éxito. Entre las actividades del museo se preocupaba especialmente por los programas sociales, visitas guiadas para colectivos vulnerables, talleres artísticos para niños en riesgo de exclusión, exposiciones de artistas noveles. Precisamente esa mañana tenía lugar la inauguración de una muestra llamada Arte y Resiliencia. En ella, una docena de artistas que habían vivido en calle exhibían sus obras, cargadas de los signos inequívocos del sufrimiento, pero también de la capacidad humana para sobreponerse al dolor a través de la creación. Raúl dio un discurso emocionado ante los medios, destacando la capacidad transformadora del arte para sanar heridas del alma. Martín y su hijo Lucas le escuchaban orgullosos entre el público. El evento fue todo un éxito. A media tarde, cuando los invitados empezaban a dispersarse, Raúl se retiró a su despacho. Sentía agotados cada uno de sus músculos, pero su espíritu rebosaba energía. Ver brillar la alegría en aquellos ojos curtidos por el sufrimiento era lo que daba sentido a su labor. De pronto sonó el interfono. Su asistente le informaba que el representante legal del consorcio propietario del edificio había llegado para transferir oficialmente la titularidad del inmueble a su nombre. Sobrecogido, Raúl accedió a recibirle de inmediato. ¿Sería aquella la sorpresa que Martín le había prometido cuando se reencontraron? Pocos minutos después llamaban a su puerta. «Adelante, pase por favor», indicó Raúl algo nervioso. La persona que vio entrar con traje impecable y maletín bajo el brazo le resultó terriblemente familiar. «Buenas tardes, Raúl. ¿Cuánto tiempo sin vernos?» Era Martín. Pero esta vez no llegaba como un indigente harapiento, tampoco como el opulento mecenas que recordaba. Ahora destilaba una sobria elegancia y una mirada risueña teñida por la emoción del reencuentro. Raúl se quedó boquiabierto al reconocer a la voz al teléfono que le citó aquella mañana hacía más de 2 años sobre las ruinas humeantes del viejo museo. Entonces no imaginaba cuánto había cambiado la vida de aquel hombre al que permitió cobijarse una noche, y cuyo destino había terminado por cambiar también el suyo para siempre. «Me ha dejado sin palabras», balbuceó Raúl. «Imagino que se estará preguntando qué hago aquí como representante legal», dijo Martín entre risas. «Pero antes déjeme felicitarle por la magnífica labor que ha hecho al frente del museo. Revivirlo de esta forma es el mejor homenaje que puede hacerse a ese lugar que tanto inspiró nuestras vidas». Raúl no pudo evitar emocionarse al escuchar aquellas palabras. Le pidió que tomara asiento mientras le servía un trago para brindar por los viejos tiempos. «Por ese pequeño museo que ya solo vive en nuestros recuerdos», dijo Martín alzando su copa. Bebieron en silencio, dejando que los ecos del pasado resuenen dentro de sus almas. Luego Martín procedió a explicarle el motivo de su visita. El día que adquirió los terrenos para construir el nuevo museo, también compró todo el complejo de edificios adyacente mediante una de sus empresas inversoras. Y ahora quería transferir la propiedad del inmueble que ocupaba el museo a nombre de Raúl. «Este es, y siempre será tu museo, amigo mío. El legado de tu bondad inmerecida hacia este pobre hombre desorientado que un día fui. Permíteme devolverte ahora todo cuanto me has dado», dijo tendiéndole un manojo de llaves doradas. Raúl las tomó entre las suyas con una mezcla de profunda gratitud y abrumadora incredulidad. El museo que dirigía ahora le pertenecía por partes iguales a ese lugar que le cobijó en su hora más sombría. Jamás. Desde aquel día, cada noche antes de regresar a casa, solía detenerse unos instantes en el patio interior que había mandado construir. Se sentaba en el mismo banco de piedra frente al estanque y contemplaba las estrellas tal y como hacía en el pasado sobre los escombros de aquel querido museo que fue su mundo. Y cuando la brisa nocturna traía fragancias de otros tiempos, cerraba los ojos y dejaba que su espíritu vague libre entre los ecos de memorias que aquellas paredes atesoraban, momentos de luz y sombras entrelazados para siempre jamás. Era una fría noche de diciembre. Las fiestas navideñas estaban cerca y una suave nevada comenzaba a cubrir de blanco la ciudad. Raúl contemplaba distraído los copos cayendo tras los ventanales de su despacho mientras ultimaba preparativos para la festividad.
Este año el museo acogería una gran cena benéfica para recaudar fondos para las actividades educativas que tanta ilusión le hacían. De pronto sonó el teléfono sobre su mesa. Extrañado por la hora, descolgó. «Raúl, soy Martín. ¿Tienes unos minutos? Me gustaría conversar contigo si no estás muy ocupado». La voz de su viejo amigo se notaba apagada, sin el jovial tono de siempre. Preocupado, Raúl le instó a pasar a su despacho de inmediato. Media hora más tarde, Martín cruzaba la puerta con rostro compungido. Vestía un sobrio traje negro, y la nieve sobre sus hombros delataba el largo trayecto caminando desde su casa. Raúl le sirvió un poco de brandy para entrar en calor, y tomaron asiento junto a la chimenea encendida. «Siento molestarte a estas horas», se disculpó Martín, «pero sentí la necesidad de verte y contarte algo muy personal, algo que casi nadie conoce». Intrigado, Raúl aguardó en silencio a que su amigo se sincerara. Martín permaneció unos instantes mirando las llamas en silencio. Luego extrajo una vieja fotografía de su billetera y se la tendió. En la imagen se veía a una hermosa mujer de melena rizada cargando en brazos a un bebé. «Ellos fueron mi familia», dijo con voz queda. «Mi amada esposa Rebeca y nuestro pequeño Sebastián. Esta foto fue tomada solo unas semanas antes del accidente». Atónito, Raúl escuchó el desgarrador relato que su amigo llevaba años guardando en lo más hondo de su alma. Meses después de que Martín perdiera su empleo, atravesaban el peor momento económico. Harta de las privaciones, un día su esposa cogió el coche con su bebé para ir a casa de sus padres, buscando algo de alivio familiar. Pero nunca llegaron. Sufrieron un terrible accidente y fallecieron ambos. Aquella noche, sumido en la más absoluta soledad y desesperanza, Martín vagó por las calles como un muerto en vida. Pensó en quitarse la vida para acabar con ese sufrimiento insoportable. Fue entonces cuando sus pasos le llevaron hasta la puerta de hierro de aquel museo, tan imponente en medio de la oscuridad, y decidió colarse en su interior buscando un lugar donde resguardarse y tomar fuerzas. Jamás imaginó que allí encontraría a la persona que le salvaría de hundirse definitivamente en la miseria. «De no ser por tu generosidad aquella noche, Raúl, yo no estaría ahora aquí», confesó con lágrimas en los ojos. «Ese gesto cambió mi vida para siempre. Por eso, cuando el dinero llegó, decidí dedicarlo a honrar sus memorias cuidando de otros como tú cuidaste de mí». Profundamente conmovido, Raúl se acercó a su amigo y le estrechó fuertemente contra su pecho, dejando que se desahogara. Ahora entendía muchas cosas sobre Martín que antes estaban veladas tras una cortina de misterio. «Lamento que hayas cargado tanto tiempo con ese tormento, mi amigo», le susurró. «Pero tu familia puede estar orgullosa del hombre en que te has convertido. Cumpliste con creces la promesa de amor que un día les hiciste». Permanecieron largo rato mirando crepitar las llamas en meditativo silencio. Raúl extrajo entonces una pequeña petaca de su chaqueta y sirvió 2 copas de aquel anisete que siempre compartían cuando la noche se adentraba en confidencias. «Por Rebeca y Sebastián, que su luz ilumine tu camino allá donde estén», brindó solemnemente. Apuraron la copa y Martín se enjugó las lágrimas, ahora más sereno. Se despidieron con un fuerte abrazo en el umbral. Cuando Raúl regresó junto a la chimenea, reparó en que su amigo había olvidado la fotografía sobre la mesita. La tomó con cuidado entre sus dedos y pasó largo rato contemplando aquellos rostros que la vida truncó antes de tiempo. Al día siguiente, muy temprano, telefoneó a la Fundición Granda, excelentes artesanos en metales. Les hizo un meticuloso encargo que recogió personalmente al caer la tarde, justo a tiempo para la gran fiesta benéfica de Nochebuena. Esa noche, tras la suntuosa cena, cuando los comensales pasaban al salón de baile, Raúl se acercó a Martín con discretos modales. «Querido amigo, solo deseo entregarte esto como muestra de mi aprecio y mi deseo de que encuentres la ansiada paz», dijo estrechándole la mano. Era una exquisita caja de plata cincelada. En su interior, Martín descubrió la vieja fotografía de su familia enmarcada en oro y plata, y junto a ella una placa grabada: «El amor verdadero es como el fuego. Ilumina en la noche más oscura, da calor en el gélido invierno y enciende el mañana con esperanza. Que la llama de Rebeca y Sebastián arda para siempre en tu corazón». Las lágrimas de Martín fueron la mejor muestra de gratitud por tan emotivo presente. Él, que tanto había hecho por su amigo en lo material, jamás imaginó que el mejor regalo que podrían darle sería ayudarle a mitigar las heridas del alma donde reside el auténtico frío del ser humano. Esa noche, Raúl le había devuelto un poco de la calidez perdida.